Adelante. Buenas noches, buenas noches a todos. Estamos en esta mesa de Morena Socialista en esta ocasión. Bueno, vamos a tratar un tema histórico, pero a fin de cuentas, como muchos temas, pues les damos un contexto actual y nos vamos a remontar un poco a la historia. Entonces, la historia de un periodo interesante e importante para México. Vamos a tratar un personaje que estuvo en muchos momentos centrales de la historia y sin embargo pues no siempre se le ha dado esa dimensión, ¿no? Y bueno, ahí digamos, también estuvo presente en una coyuntura particular, que Hola, mi fue amor, chao, el fin del periodo de reformas. Entonces, el personaje de que vamos a tratar no es otro que Francisco J. Múgica, un importante general revolucionario y que en la época posterior a la revolución pues va a jugar un papel muy importante. En esta ocasión, Anaí, nuestra compañera, nos va a dar este contexto y sin más, pues les doy el micrófono y buenas noches. Buenas noches a todos, saludos y buenas noches a todos los que nos siguen en vivo desde Facebook y a todos los que les va a llegar esta charla en tiempo diferido. Bueno, pues esta charla tiene ahora sí que se hace en un periodo en donde consideramos la veda electoral, el contexto en que nosotros vivimos en este presente y que se trae a colación porque una de las cosas por las cuales la figura de Francisco J. Múgica cobra relevancia es la sucesión presidencial del presidente Lázaro Cárdenas. Este cardenismo del cual Francisco J. Múgica fue una pieza clave. Y justamente en esta sucesión presidencial, pues la gran incógnita y ahora sí que el debate en torno a Francisco J. Múgica es, bueno, ¿por qué siendo un gran revolucionario, una pieza clave de ahora sí que la Constitución, pieza clave en distintos ámbitos, sobre todo los artículos 27, el artículo 130 de la Constitución del 17, ¿no? Teniendo una experiencia como gobernador en Tabasco y en Michoacán, y además siendo muy cercano a Cárdenas, porque esta oportunidad de continuar los logros del cardenismo, por qué se quedan o por qué se cortan tan abruptamente, ¿no? Dando lugar a que la sucesión presidencial la ocupe este señor Manuel Ávila Camacho, ¿no? Un poblano que además, o sea, si en su biografía buscamos, sí fue un revolucionario, pero de las facciones de Victoriano Huerta, ¿no? Claro está que muchos revolucionarios tuvieron este ir y venir, sobre todo los del ejército, pero bueno, Ávila Camacho, pues al ser la continuidad de el proyecto cardenista, pues me parece importante destacar esta situación, ¿no? Bueno, y sobre todo porque se confrontaba con esta figura de Francisco J. Múgica, que evidentemente era una figura que se ligaba mucho más al comunismo, al socialismo,
y que, pues, si bien no tenía en esta coyuntura el apoyo del aparato burocrático del partido, el PRN, pues sí tenía el apoyo de grandes sectores de la izquierda mexicana. Bueno, y aquí voy a hacer ya como una retrospectiva para hablar un poco de lo que significa Mújica. Voy a dejar ese debate al final para que nosotros podamos llegar a este punto anticipado, pues, pero ya sabiendo todo lo que significa Mújica para la historia de México, ¿no? Mújica nace en Michoacán, tiene desde muy joven muchas influencias, sobre todo de los liberales de la constituyente del 57, pues sí, pues sobre todo liberales, pero también tiene influencia de periódicos importantes como El Hijo del Aguizote, El Diario del Hogar y Regeneración, en donde, bueno, él funge como, ¿cómo era? Como reportero, bueno, está ligado muchísimo con estos periódicos. Y además él escribe artículos de corte social, muy apegado a las ideas de pues de la defensa de los pobres, y que también pues sus publicaciones no se limitaron solamente a estos periódicos que pues fueron perseguidos e incluso algunos pues repudiados por el régimen, sino que también pues se editaron sus artículos en El Rayo, en El Faro, La Voz, La Luz, La Prensa Libre, El Demócrata Zambrano, y entre muchos otros, ¿no? Mújica se da también a conocer por su entusiasmo revolucionario y también por pronunciar discursos que pues eran muy, ahora sí que muy osados para su tiempo, ¿no? Y bueno, pues uno de sus discursos pues le cobró la factura después en su vida de que se asoció muchísimo con estos movimientos sociales, entonces después no podía, ahora sí, encontrar trabajo, se tuvo que mudar a la Ciudad de México por algunos problemas de alguna persecución política, que también su padre sufrió en Michoacán, y que pues esto ahora sí que los obligó a migrar a la Ciudad de México. También ya en su juventud, pues en uno de sus primeros trabajos, justamente fue en el gobierno de Carranza, ligándose muchísimo a este caudillo, pues, y que llegando también a, bueno, creer en la causa constitucionalista, impregnarse de esta causa constitucionalista, como muchos otros tanto socialistas como personas revolucionarios de la época, bueno, pues creyeron en eso, ¿no? Uno de ellos también era, ya se me fue su nombre, pero era el de Yucatán, Carrillo Puerto, que también, o sea, en algún momento está o cree y se integra a la causa constitucionalista, ¿no? Y tiene sus discrepancias con Carranza,
sobre todo en, en los asuntos de la repartición de tierras. Mújica defendió en repetidas ocasiones la repartición de tierras como una prioridad de los asuntos que tenía que resolver la revolución. Y justamente una de las cosas con las que chocaba con Carranza era que este caudillo pensaba que esto le iba a ocasionar más de un disgusto a los latifundistas y no era una situación que querría enfrentar durante la guerra de facciones. Y bueno, pues también vemos que cuando él toma también el poder, también va a ser un problema, un asunto que va a querer postergar, ¿no? Carranza, esta repartición de tierras, ¿no? Y que Mújica siempre está como, por ejemplo, cuando lo manda Carranza como gobernador de Tabasco, está con el dedo en la llaga, ¿no? Incluso eh, enfrentándose con el mismo Carranza o con la misma persona que le dio ese trabajo, enfrentando sus posturas y sus ideales que pues él ya había hecho una repartición, ¿no? Ahora, en este asunto también otro carrancista que es, bueno, del ejército constitucionalista, que es Lucio Blanco, va a coincidir con él y ellos empiezan también en Coahuila, creo, la repartición de las tierras de un latifundio grande, de un allegado de Porfirio Díaz, que eran la hacienda del Borrego. Entonces, pues ellos empiezan a enfrentarse en ideales en contra de los ideales constitucionalistas, ¿no? Bueno, entonces, aún con esta, cuando esta, o tenían alianza o este velo protector del carrancismo, tenemos también que ellos se enfrentan, o que Mújica se enfrenta al Congreso, ¿no? Al Congreso Constituyente. Este es otro de los, ahora sí que los grandes momentos que Mújica, es que de hecho presenció muchísimos momentos en donde sale su casta defensora de los pobres, ¿no? Y de los desposeídos, y sobre todo con la repartición de tierras, con la que tiene ahora sí un compromiso muy arraigado. En el Congreso Constituyente sí había pues alas que él se apegaba a los más radicales, pero había alas más conservadoras, ¿no? Entonces, todos los artículos que surgieron de esta Constitución, así como surgieron, fue porque gracias a las discusiones y ahora sí que no quiero decir magnífico poder de oratoria, pero pues sí, pues un poco sí, o mucho sí, tuvieron que ver con que esta ala de los radicales ahora sí que se puso como premisas algunos valores de la Revolución Mexicana que se hicieran y que se tuvieran como premisas en la Constitución de 1917. Bien, hay algunos vaivenes y algunas contradicciones, sobre todo en algunos momentos después de, o referentes al papel que juegan los zapatistas, al papel que juegan los villistas, etcétera, ¿no? Pero bueno, o sea, en realidad uno de los hombres que marca el ritmo
y que marca lo que la izquierda pues en realidad era, y sobre todo la izquierda radical en la Constitución del 17, bueno, pues es Mújica. Y tenemos también que después de estos congresos constituyentes en donde él tiene, ahora sí que adquiere más bien una fama de radical, una fama de una persona o suficiente para que él pueda tomar algún cargo público, compite por ¿cómo se llama? La gubernatura del estado de Michoacán. Entonces, ya en Michoacán, entre varias, ¿no? Hay muchas políticas que él empieza a dar en favor de la población, pero la que más le va a dar, ahora sí que lata, y ahora sí que su mayor esfuerzo es esta de la repartición de la tierra, ¿no? Y sobre todo, la lucha contra los latifundistas y monopolistas de tierras, que en Michoacán, bueno, pues ya tenían muchísima presencia y tenían también bastantes intereses. Entonces, estos mismos latifundistas, pues empiezan a hacer, ahora sí que, bueno, empiezan incluso a poner grupos de choque que disuadían las movilizaciones de los campesinos y que hacían como de Michoacán como un lugar en donde él no tenía pues gobierno, ¿no? Mújica es pues casi por las circunstancias es obligado a renunciar a esta gubernatura, y por mucho tiempo pues tiene, está como en no en el exilio, sino que no tiene cargos públicos porque ahora sí que sus precedentes lo persiguen, ¿no? O sea, esta lucha en la que los latifundistas de michoacanos vieron en él ahora sí que estaba configurado como una persona que iba en contra de sus intereses, ¿no? Y que esta fama, pues, lo hacía que muchos en las cúpulas también del gobierno, pues no quisieran también, pues ni darle trabajo o incluso ayudarlo, ¿no? O sea, y además la forma en que se fue o en que renunció a la gubernatura de Michoacán, pues para muchos dejaba mucho que desear. Ahora, en estos luego trabajos que se consiguió después de fracaso en Michoacán, tuvo un trabajo en un bufete de abogados por el cual lo mandaron a que es una compañía petrolera que se llama se llamaba la Huasteca, que era de capital extranjero y que, bueno, pues operaba en México, obviamente con condiciones, o los obreros trabajaban en condiciones pues muy malas, ¿no? Que no garantizaban pues los derechos, sus propios derechos, ¿no? Ahí conoce a Lázaro Cárdenas del Río. Conoce a Lázaro Cárdenas y se enfrentan bueno, no se enfrentan como tal a esta compañía,
pero conocen muchísimas de las dolencias y de las protestas de los obreros petroleros, ¿no? Y sobre todo en esta Huasteca, ¿no? Cuando él, Francisco J. Múgica y Lázaro Cárdenas empiezan a hacer una amistad, sobre todo porque después Lázaro Cárdenas va a ser gobernador de Michoacán. Y Lázaro Cárdenas, después de conocerlo y todo esto, él es el que lo ayuda a tener un puesto de director de penal de las Islas Marías. Entonces, debido a sus, ahora sí que a sus antecedentes, pues a su fracaso, o sea, como tal, es un fracaso en Michoacán, por muchas cuestiones, ¿no? Acepta ese pequeño, bueno, no pequeño, o pseudo exilio, porque en realidad, pues, como director de las Islas Marías, pues iba a estar, pues, alejado de la vida política, y pues, y aún así, siendo este cargo como tal, todavía políticos como Portes Gil, o sea, todavía le criticaban a Lázaro Cárdenas por ayudar a su amigo a tener un lugar en pues sí, en el gobierno, ¿no? Y no querían, o sea, lo veían mal. De hecho, creo que ese es síntoma de que ya estaba permeando un grupo de, pues, no revolucionarios, ¿no? Ahora sí que derechistas a importantes puestos de gobierno. Entonces, tenemos también que Lázaro Cárdenas está gobernando Michoacán, J. Múgica está en las Islas Marías y empiezan a intercambiar cartas. La labor de Múgica en las Islas Marías fue pues de reivindicación social, sobre todo tiene una labor educativa de reinserción social para los reclusos, y que, bueno, tiene gran impacto porque mientras en otras cárceles de la República, pues los reclusos pues no tenían iniciación, ni siquiera eran alfabetizados. En las Islas Marías, muchos de ellos lograron tener una educación básica y lograron también a través de conocer algunos procesos y sobre todo poder leer de su propio proceso, pudieron pues comunicarse con sus familiares, pudieron resolver un poco más sus mismos procesos, etcétera, ¿no? Sí hay como una diferencia. Y en ese periodo también Lázaro Cárdenas empieza a pedirle consejos a Múgica sobre pues sí, el gobierno en Michoacán. O sea, ya se había enfrentado Múgica a lo que se estaba enfrentando Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas lo que tenía ahora sí que en ventaja era que Múgica ya conocía a muchísimas de las personas de las que les hablaba y que podía darle un gran apoyo en esta situación de cómo, sobre todo de cómo actuar, ¿no? Después, Lázaro Cárdenas ya empieza también a tener, a codearse también con ahora sí que con Calles, precisamente, esta cúpula del PRN, y justamente es un favorito para una sucesión presidencial. Gana
gana las elecciones y empieza también a tener mucho apoyo en su amigo Francisco J. Mújica, de quien se separó también de su cargo en las Islas Marías y fue a apoyar a Cárdenas en diferentes secretarías, ¿no? Una de ellas es pues la Secretaría de Obras Públicas, pero no solo eso, sino que a Francisco J. Mújica le encargaban distintos o estaba integrado en distintas mesas de discusión, en distintos, ahora sí que trabajos. Fue el encargado de la redacción del documento para la expropiación petrolera. O sea, y además, o sea, el encargo, los encargos que le daba Cárdenas a Francisco J. Mújica era de su mano derecha, no era una persona con la que tenía extrema confianza. Entonces, bueno, aquí va, ¿no? O sea, en la Secretaría de Obras Públicas, sobre todo, además de que tiene injerencia en esto de la expropiación petrolera, además de que tiene injerencia en el tipo de educación, de proyecto de educación, empieza también a trabajar en una red nacional de ferrocarriles, que pues es, ahora sí que fue de las más importantes, y que también, pues fue, pues fue de los proyectos que consolidaron su figura como ahora sí que, su figura burocrática. Bueno, entonces, J. Mújica empieza a hacer estas, después de la expropiación petrolera, que también tuvo como un impacto importante en esta figura de Mújica, empieza también a hacer estos méritos, ¿no? Dentro de la Secretaría de Obras Públicas y sobre todo en algunos eventos históricos, como que fue quien presionó a que se le diera asilo político a León Trotsky, cosa que también le cobraría una factura importante, porque ya cuando intenta participar en la asociación presidencial, este apoyo a Trotsky no va a ser bien visto por el Partido Comunista, que también era de corte estalinista. Entonces, pues lo van a tomar muy, muy a mal, ¿no? Y también en en los asilos, sobre todo en la postura que va a tener sobre el conflicto en España, en donde también, o sea, empiezan a dar asilos políticos, y que, bueno, pues Mújica, además de toda su trayectoria, empieza y lleva a cabo este beneficio, ¿no? Pues ya creo que los ejercicios más importantes, creo que ya están. Hay muchos otros en donde Mújica pues sale a favor de las clases trabajadoras. Y bueno, pues es por eso que ya cuando Cárdenas empieza o ya su sexenio ya iba a acabar, pues esta figura de Francisco J. Mújica se veía como el favorito de Cárdenas. O sea, había como esta idea como muy permeada en la cúpula, ¿no? Entonces, pero también a partir de que existía esta figura ya y existía esta idea,
personas que no les gustaba tanto la idea de que hubiera una sucesión de presidente tan radical, empezaron a impulsar pues a otras personas, ¿no? A Sánchez Tapia y a Manuel Ávila Camacho. Y estos eran precisamente porque había personas dentro dentro y fuera, ¿no? Sobre todo fuera, ¿no? Porque era, por ejemplo, Manuel Gómez Morín, el que decía, o sea, de todos modos, o sea, Manuel Gómez Morín no le gustaba muchísimo la figura de Cárdenas, no le gustaba nada, o sea, nada, y decía que era una persona que asustaba a las masas, ¿no? Que las masas eran, pues, o los que lo seguían, pues no tenían civilidad, y que, bueno, pues por eso Cárdenas administraba el caos. Y eso era contraproducente para el desarrollo de las empresas en México, de los hombres de empresa. Y bueno, pues un panista como Gómez Morín, que en esta época, no me acuerdo cómo se llamaba este partido, creo que sí, no me acuerdo cómo se llamaba este partido, tenía, bueno, y decía también que, pues, Mújica representaba, si él representaba la continuación, entonces se le debían casi cerrar las puertas para todo, ¿no? Se había que oponerse a él. Y recordemos que este partido tiene entre sus facciones, ¿no? Un importante sector de la Iglesia Católica. Y un importante sector que viene de una revolución cristera o de una guerra cristera y que también tiene un alto alcance que permea a la población en general. Y empiezan a mirar a Ávila Camacho como ahora sí que la mejor opción entre las peores opciones, ¿no? Entonces, sobre todo porque también dentro, bueno, esa era la crítica externa, ¿no? Pero dentro de los allegados al cardenismo, había también la idea de que, bueno, la situación mundial pues estaba, era contraria a que un gobierno radical pudiera ingresar a continuar esta labor del cardenismo. Y bueno, lo tachaban de radical, lo tachaban de que con él iba a iniciar una guerra civil o una guerra con Estados Unidos, y que la población y sobre todo el capital y el desarrollo en México, pues se veía en peligro con él. Esa era la idea y por eso impulsaron la figura de Manuel Ávila Camacho, que era un perfil mucho más conciliador. Y de hecho, Manuel Ávila Camacho, pues tiene discursos creo que me imagino que es el Toreo de Cuatro Caminos al que se refiere la autora, en donde pues él dice, bueno, pues es que a ver, dice, bueno, no lo encuentro. Bueno, ahorita que lo encuentre se los leo.
Entonces, este discurso conciliador de Ávila Camacho se enfrenta con esta percepción de Múgica como comunista. Y bueno, esta percepción sí estaba fundamentada en algunos hechos, como, bueno, pues él impulsó la expropiación, impulsó el asilo de Trotsky, impulsó, o sea, tuvo mucha participación también en esta, pero cuando le dicen una periodista, Magdalena Mondragón, le pregunta, bueno, muchos dicen que usted es comunista, ¿qué opina de esto? Y cito, dice, solo puedo decirle esto, nunca estuve afiliado a ese partido, ni lo estoy. Esto no quiere decir que sea enemigo de los comunistas, pues no me espanto como muchos otros revolucionarios de esta palabra, ya que en el artículo 123 de nuestra Constitución es el programa mínimo de Marx. Ese artículo fue hecho por mí y por otros revolucionarios que no conocíamos las ideas llamadas después comunismo. Consideramos que ya era una necesidad la menor jornada de trabajo, el aumento de salarios y demás ventajas que constituyeron los ideales de Marx, y que si tuvieron éxito fue porque, no lo dude usted, colmaban las necesidades de los pueblos hambrientos de justicia. De hecho, la autora de su biografía, una de sus biografías, Ana Rivera Carbón, también pues pone esta situación en duda, ¿no? Había gente que afirmaba que Múgica sí era comunista, y que era percibido así por algunos, incluso por algunos partidarios del comunismo en México, del Partido Comunista, y que, bueno, pues como algunos líderes sindicales lo llamaban que era el candidato de Trotsky, sí lo vinculaban con esta posición, ahora sí que totalmente comunista. Para algunos no había como la menor duda, ¿no? Y bueno, pues esta situación de este choque, de estas dos figuras, ¿no? Manuel Ávila Camacho, pues se resuelve por Manuel Ávila Camacho, pero también sí sabía Lázaro Cárdenas que Ávila Camacho podía representar la desviación de su proyecto y Múgica podía llegar a significar una polarización y la crisis del país. Pero incluso Cárdenas, ya después en algunos otros documentos que están citados en este libro de Ana Rivera Carbó y en otros también, pues dicen que Cárdenas dejó la decisión a las fuerzas directivas de su partido, cuya inclinación a favor del poblano ya se había manifestado. 20 años después, Cárdenas le diría a la historiadora Alicia Hernández, pensé que rectificaría el camino iniciado, pero jamás esperé un viraje de 180 grados. Entonces, sí, parece que Cárdenas ya atento también en que en el partido también ya había fuerzas de derecha jugando en contra ahora sí que de la misión que tenían estos comunistas radicales, como les llamaba a los mujiquistas, dejó pasar no sé, pues la elección sin imponer, al parecer, alguna decisión propia de él. Parece ser que no lo, aunque era como muy común en la época, sobre todo después del callismo, del que
del que él también fue víctima, esta tradición del dedazo, ¿no? Entonces, pues, la autora afirma, ¿no?, que Cárdenas era incapaz de eso, pero también tuvo, o Mújica solicitó el apoyo de Cárdenas en ciertas situaciones que se presentaron en la contienda electoral, que fue que a los mujiquistas, pues primero, todo el aparato se volcó en radio, en televisión, en anuncios publicitarios. Se enfocó sobre todo a la figura de Manuel Ávila Camacho, dejando a Mújica desproveído de aparato, de apoyo de su partido, y ahora sí que nada más con la voz del pueblo apoyándolo, ¿no? Y otra parte es que empezó también una guerra sucia. A los mujiquistas que iban o que se desplazaban a plazas, pues los agredían en el camino, les cerraban ahora sí que el camino. Entonces, Mújica sí se manifiesta en contra de esto y le solicita a Cárdenas que intervenga en esta guerra sucia. Cárdenas no, o sea, contestó ahora sí que no, con un silencio estruendoso, y esto sí fue como una cosa que pues distanció a estos dos personajes que al principio pues eran amigos, y ya después pues se distanciaron mucho más, ¿no? Posteriormente, pues Mújica, debido a toda esta presión y sobre todo a que a diversos factores, o sea, ni siquiera el PRN apoyaba a Mújica, pero también los partidos de izquierda, el Partido Comunista, pues también, o sea, lo tachaban de pues que era el partido de Trotsky, era el candidato de Trotsky, etcétera, ¿no? Ahora sí que fue un factor importante para que el ala radical y el ala comunista se abstuviera de apoyar a Mújica. Y también otro, el director de la CTM, Vicente Lombardo Toledano, pues sí hizo una campaña no solamente de no apoyo, sino una campaña en contra de Francisco J. Mújica, ¿no? En donde también, o sea, así con el más rancio desprecio, ¿no? Pues decía, no, bueno, pues es que no. Se apegaba a la tesis de que este hombre era muy radical, no necesitábamos más enfrentamientos, y que pues ahora sí que lo conciliador pues era lo que había que apoyar, ¿no? Y bueno, pues apoyaron al candidato institucional, ¿no? Y bueno, pues justamente no sé si hay debate. Esto ha suscitado muchísimos debates, de que, bueno, yo he visto el de Ana Rivera Carbó con Paco Ignacio Taibo, y algunos otros participantes más, en donde se manejan estas tesis, ¿no? Primero, está cierto que la revolución que no avanza, pues desaparece, ¿no? Se pierde. Pero me parece que alguno de ellos decía, bueno, es de que se midió o tienen la tesis de que Cárdenas pues midió qué se perdía, ¿no? Entonces, o con qué se perdía más o con qué se perdía menos, y entonces ellos llegan a la conclusión de que por lo menos
¿cómo se llama? Manuel Ávila Camacho, a lo mejor no continuaba ni profundizaba el proyecto cardenista, pero iba a mantener todos los logros que se habían tenido, ¿no? Y con Mújica podía ser mucho más radical y en esta radicalidad también perder lo que se había logrado, y bueno, pues era como también un retroceso. De todos modos, a la luz de la historia, pues ahora sí que con Manuel Ávila Camacho, bueno, yo creo que desde Calles esto ya estaba deformando en lo que Adolfo Gili va a denominar la revolución traicionada, en donde, pues sí, o sea, ya la revolución y el partido, las instituciones y todo esto, ya no garantizan que la prioridad es el pueblo, ¿no? Que es la gente. Y que empieza también un proceso de elitización de la política, de tener esta cúpula también, de asociarse con los empresarios, de tener esta situación de corrupción dentro del gobierno, y que empezó a deformarse y que pues no paró hasta tiempos muy recientes, y eso todavía con sus asegúnes, ¿no? O sea, todavía tenemos una Suprema Corte de Justicia que hace lo que quiere, ahora sí que lucra con la justicia, que le pone precio a esta impartición de justicia, que sacan amparos costosísimos y que solo la gente rica puede pagar, y que esto también ha sido, pues, a lo largo de la historia, pues, un retroceso de los valores revolucionarios y sobre todo los valores que perseguían revolucionarios como Francisco J. Mújica, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí la dejo. Espero haber puesto el punto y los escucho, compañeros. Sí, gracias, Anaí, ya nos diste los elementos, ¿no? Para poder, pues avanzar en el tema, ¿no? Entonces, mientras se van levantando las manos para participar, nada más, comentar esa situación de la época, ¿no? Bueno, como bien se dice, pues no existe el hubiera en cuestiones históricas, pero en casos como estos, sí es muy interesante plantearse la cuestión, ¿no? De las alternativas que pudieron haberse presentado en una situación concreta. Y aquí, digamos, la evidencia o lo que lo fundamenta es que la cuestión de que el viraje haya sido tan abrupto, ¿no? Que como ya mencionabas, entre una opción y otra, ¿no? O sea, el cardenismo, el desenlace del cardenismo, pues se prestaba, ¿no? Digamos, diferentes opciones políticas, y tan solo el haber elegido uno u otro, pues hubiera significado, de hecho significó grandes cambios, ¿no? Y pues sí fue un viraje radical en muy poco tiempo, o sea, del auge cardenista finalmente se agota y pues nos arroja esas dos opciones, ¿no? Continuar por una vía de transformación reformista o pues optar por mantener lo que se había conseguido, pero eso optar por eso que se había conseguido, pues resulta en una regresión, porque finalmente lo que hacen los siguientes gobiernos revolucionarios, pues ya es ir desmantelando cualquier avance social, y no podríamos decir que ese desmantelamiento no fue tan rápido, porque todavía hasta los años 60 pues se seguían destruyendo las organizaciones sindicales y sociales. O sea, no fue como que tan rápida esa parte de desmantelar efectivamente, pero sí cambió totalmente la vocación del gobierno. O
sea, ya a partir de Ávila Camacho, pues es un gobierno volcado a la gestión de los negocios capitalistas, o sea, está volcado a la inversión, al crecimiento económico, a la consolidación de las élites políticas burocráticas y a la negación de los derechos de los trabajadores. O sea, es completo. Quizá una de las razones fue que el cardenismo significó una gran consolidación del poder del Estado. O sea, a fin de cuentas se concentra un gran poder en manos del presidente, en manos del gobierno, pero esa acumulación no estaba, digamos, firmemente anclada en una posición revolucionaria o de izquierda, sino que dependiendo de la orientación de esa capa burocrática, pues podía volcarse hacia objetivos opuestos, que fue finalmente lo que ocurrió. Y por eso la figura de Mujica en su vertiente más, digamos, radical, pues no era, digamos, o no estaba en sintonía con esto, ¿no? No estaba sincronizado con esta idea del país que tenían los élites burocráticas. Pues eso es lo que da el traste con una continuación de la reforma. Y Mujica pues tenía una historia, ¿no? Desde la izquierda muy anterior, o sea, muy pues, histórica, en la izquierda. Curiosamente en la facción menos izquierdista de la revolución, ¿no? O sea, finalmente los carrancistas eran los menos izquierdistas de los revolucionarios. Sí eran revolucionarios, pero no en el sentido de que era Villa, ¿no? Cara o Zapata. Esta revolución tenía su origen en el liberalismo, en la, sí, la corriente liberal, o sea, en el reyismo, ¿no? De las corrientes reformistas del porfiriato. Entonces, ahí, bueno, curiosamente, o sea, a la izquierda, pues le llamaban hasta jacobina, ¿no? Porque eran muy radicales, antirreligiosos, antiterratenientes. Pero el ala derecha pues, era más, pues más bien casi porfiriana, ¿no? Eran casi opuestos a Porfirio Díaz, pero no necesariamente a sus métodos o a su forma de gobernar. Entonces estas dos alas reunidas pues formaron una corriente que va a ganar la revolución y va a ser superada por una corriente más, digamos, pragmática, ¿no? Le llamaríamos hoy, que es el obregonismo, que pues sí es hay una corriente más dispuesta al pacto, ¿no? Con la izquierda, porque hay que recordar que Obregón pacta incluso con los zapatistas, los sobrevivientes del zapatismo, para destruir al carrancismo. Entonces de ahí el reciclaje de zapatistas, villistas, carrancistas, pues da el origen al gobierno de Cárdenas. Cárdenas mismo era carrancista, o sea, no pasemos por alto, ¿no? Que él era un oficial carrancista y pues tenía como toda su historia, ¿no? De este movimiento. Y pues eso los marca, ¿no? Tanto Mújica como Cárdenas, pues eran carrancistas. O sea, no sé, yo he notado que muchas veces no se dice que eran revolucionarios, y sí eran militares revolucionarios, pero del lado carrancista, ellos nunca lo negaron, obviamente. Ellos eran parte de ese ejército. Entonces eso también los marcó un tanto, ¿no? O sea, estaban acostumbrados a pactar con fuerzas no tan a la izquierda, ¿no? Y a vivir en el seno de movimientos que no eran propiamente de izquierda, sino que eran revolucionarios, sí, pero digamos, pues no en el sentido socialista, ¿no? Aunque ya después se fueron orientando más y más a la izquierda cuando llegaron al poder, específicamente Cárdenas y Mújica. Entonces, pues eso, y eso nos da un poco, ¿no? La brújula en los cambios que hubo, o sea, todas las grandes reformas y pues ese desenlace tan extraño, ¿no? Y tan anticlimático que fue la sucesión presidencial de 1940. Entonces, bueno, no sé si se animan a participar. ¿Hay alguien por ahí? Si no, Anaí, adelante también, si quieres comentar. Sí, bueno, y un poco abonando a esta tensión, ¿no? Que tienen en la asociación presidencial, este,
Manuel Ávila Camacho y Mújica. O sea, Mújica tiene una tradición y un prestigio mucho mayor en el momento que Manuel Ávila Camacho. De hecho, le preguntan a Maximino Ávila Camacho, que era gobernador de Puebla en ese entonces, ¿no? Pues, ¿qué espera de su hermano, ¿no? De su carnal en la presidencia? Y dice, pero pues ni siquiera él ha sido ni siquiera regidor de nuestro pueblo en Teciutlán, ¿no? Entonces, no había, o sea, las cartas que presenta Manuel Ávila Camacho no superaban a Francisco J. Mújica, ¿no? Que había sido constituyente, había sido gobernador, director del penal, había sido ahora sí que tenía más credenciales. Pero el aparato, o sea, dentro de el partido se había designado esta sucesión. Entonces, quiero hacer como el paralelo, ¿no? O sea, en años anteriores o los periodos anteriores, y sobre todo lo que marca el callismo, era una persona la que designaba pues quién iba a suceder al presidente, y los presidentes que desfilaron en este periodo pues eran como títeres de calles, ¿no? Y en este momento, y por quererse apegar también a una actitud muy democrática, faltó democracia. Porque esta actitud democrática que tuvo hoy, ya se me olvidó su nombre, el presidente Cárdenas, perdón, esta actitud democrática que tuvo el presidente Cárdenas la traslada al, este poder que hubiera podido ejercer él, la traslada al partido, y en el partido las fuerzas derechistas ya estaban muy permeadas. Había muchísimas personas ahora sí que con actitudes contrarias a lo que, al proyecto, ¿no? Y sobre todo, aún cuando estos caudillos, Cárdenas y Mújica, pues pues habían salido de la revolución, recordemos también que ellos, pues se manifestaban como la vanguardia ideológica del momento. O sea, ellos impulsaron la expropiación petrolera, ellos impulsaron todo un proyecto de ferrocarriles, de líneas de ferrocarril. Entonces no estamos hablando, podríamos hablar, por lo menos, o sea, podríamos discutir si la población en ese momento estaba preparada para dar un siguiente paso. Pero también tenemos que contemplar que esta actitud de tener ya un candidato ahora sí que un candidato de Estado, un candidato de partido, y que el aparato, todo el aparato de partido se vuelque en él, es una actitud antidemocrática. Entonces, y que no permite que sea el pueblo quien decida, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que estaban los dados cargados. Hay, como siempre, intereses económicos y sobre todo intereses económicos dentro también de la cúpula política, y que se manifiestan en que no hay una verdadera transición democrática. Ahora, esto también no creo que sea difícil comprobarlo, porque en realidad lo que va a suceder es de que el PRI o sea, ya el partido ya como tal, o sea, el partido institucional, se vuelve también una serie de sucesiones, pues, estatales, ¿no? Y la mayoría, no sé, a lo mejor antidemocráticas. Y bueno, pues, adelante.
Sí, correcto, gracias. Rosy, veo su mano levantada, adelante. Buenas noches, compañeros, compañeras. Muy interesante el tema que ponen en la mesa y los felicito por su conocimiento profundo, ¿no? Todos los datos que nos dan, las situaciones, los personajes. Mi comentario muy breve. Aquí lo que para mí resalta es cómo los políticos definen el rumbo de un país, ¿no? Y nos afecta a todos. Cómo la ignorancia tanto de estos actores políticos como el pueblo ante una palabra, pues ayuda a que los intereses distintos a los del pueblo mine la posibilidad de que llegue probablemente, porque no sabemos cómo hubiese estado, pero pintaba más a que J. Mujica pudiera continuar. Tal vez no hubiera radicalizado lo que inició el movimiento de Lázaro Cárdenas, pero sí hubiese dado continuidad con muchos inconvenientes por todo esto que ustedes ya explicaron. Pues es mi comentario, cómo es que seguimos a expensas de estos actores políticos en la toma de decisiones, ¿verdad? Y ojalá que esto pues nos ayude a reflexionar que tenemos que tomar nosotros como pueblo pues acciones, ¿no? Para no seguir dependiendo. Tenemos que prepararnos, que profundizar respecto a qué queremos y cómo empujar hacia lo que nosotros queremos y necesitamos. Gracias. Sí, correcto, gracias. Y justamente, ¿no? O sea, que la política del periodo pesaban mucho los caudillos, ¿no? Todavía los grandes jefes revolucionarios, pues eran los que llevaban el pulso de la gente, pero pues eso a lo mejor es lo que faltó, ¿no? Que la gente misma, las organizaciones de masas fueran más independientes, y fueran las que llevaran la lucha adelante, ¿no? O sea, más las masas que los dirigentes políticos, ¿no? Pues era una cuestión del grado de desarrollo, ¿no? De la lucha de clases, que cómo se había llevado a cabo en este momento, ¿no? Y pues y finalmente ese es el avance democrático, ¿no? O sea, ahí había un gran avance, digamos, social, ¿no? Pero pues la democracia no permeaba, ¿no? No permeaba como sería esperar o como hubiera sido deseable. Pero bueno, eso ahora sí que era mucho cómo estaba organizada la época. No sé, si hay alguna otra participación. Edgar pidió palabra en el chat. Ah, pues adelante, adelante. Sí, compañeros, a ver, ahí está. El tema es muy interesante y de hecho pues lo saca el propio López Obrador al debate porque por muchos compañeros de izquierda esto está como olvidado o lo desconocíamos totalmente, pero el propio López Obrador lo saca a debate de cómo se dio este cambio en la sucesión presidencial entre Manuel Ávila Camacho y Mújica, que era el otro representante que estaba más a la izquierda. Hay muchos paralelismos con lo que está sucediendo hoy en día. Por ejemplo, con Ávila Camacho se volcó el Estado a apoyarlo a través de despensas, a través de acarreo, a través de compras de voto. O sea, el Estado voltó todo su poderío a apoyar a Manuel Ávila Camacho y hoy en día pues no lo vemos muy diferente a lo que ocurre con las corcholatas dentro del propio partido Morena. O sea, que el Estado está volcado a apoyar, por ejemplo, ahí a Claudia Sheinbaum con toda esta de pintas, despilfarros de recursos, mantas, lonas, ¿no? Un sinfín de cuestiones que son grotescas, o sea, son grotescas realmente, grotescas. Eh, pero, pero aquí curiosamente
pasa algo, o sea, que hay que primero aclarar quién es este Estado, o sea, quién es el que se vuelca. Yo creo que pasó en aquel también, en aquel entonces. O sea, aquellos hablaban en nombre de la revolución, pero no eran nada revolucionarios. O sea, eran muchos oportunistas políticos, parásitos políticos que se sumaron en última instancia a la revolución, y que una vez que la revolución llegó al poder, pues tuvieron el acceso a todo el Estado mexicano con hartos recursos, y pues de ahí vieron su nicho de poder, su cota de poder, y de ahí se aferraron. Y hablaban en nombre de la revolución, o sea, igualito lo que pasa en Morena, o sea, un montón de oportunistas, tipejos que hace unos años hacían campaña con Anaya, ahora son los que están en Morena, apoyando a las corcholatas, y hasta se quitan la camiseta, ¿no? Tipejos que hablaban mal de López Obrador, que le llamaban demagogo, populista de derecha, cuestiones realmente groseras, ahora están en esa campaña metida. Entonces, esos mismos tipos de oportunistas fueron los que había en la Revolución Mexicana, que se burocratizó y usaban los mismos discursos, ¿no? O sea, siempre nos metían el miedo a la población, o sea, el miedo de que si radicalizamos esto, no, nos va a intervenir Estados Unidos, mejor ni hay que moverle, ¿no? Ese era uno según sus supuestos, tenían controlada a la población, el miedo de perder las cosas, o sea, ese también es importante. La gente no tenía, antes de la revolución no tenía nada. Cuando llega la revolución se hacen grandes reformas, pero no gracias a estos personajes, sino gracias a la Revolución Mexicana. Sin embargo, pues la gente, las masas en general siempre solemos ser conservadoras. O sea, las masas, nuestra mentalidad es, antes de ir a buscar algo más, una aventura en la revolución, preferemos pues quedarnos con lo que tenemos. Y ahí es donde se aprovechan este tipo de burócratas políticos para sembrarle el miedo a la gente de que si no se continúa por el camino que ellos van, si no se prestan al acarreo, a la burocracia, si no se quedan callados al desarrollo, pues van a perder todo, y de ahí se agarran ellos, ¿no? Eh, entonces, pues vemos que este tipo de conservadurismo, pues es enemigo de la revolución. Son salidas a corto plazo, ya se comentó, pero en el largo plazo tienen sus consecuencias brutales. Entonces, es importante aclarar que no hay que caer en este tipo de debates que nos quieren meter. Comentar, por ejemplo, el caso de Lenin. A mí me recuerda el caso de Lenin en la Revolución Rusa de 1917. Ellos ganan la Revolución Rusa, llegan al poder, instauran una revolución bolchevique, tenían una guerra civil que duró 5 años, guerra civil, o sea, los invadieron, se salvaron y todo, y aún así Lenin formaba el Congreso de la Internacional Comunista, o sea, tenía la visión de la Revolución Mundial. O sea, a pesar de que estaban muy disminuidos, en plena guerra civil, ellos tenían, Lenin tenía la visión de la Revolución Mundial. La Revolución Mundial era un poquito más a largo plazo. Lenin podía haber dicho, no, pues ya tenemos el gobierno aquí en Rusia, aquí nos quedamos tranquilamente. Pero no, la visión de Lenin era revolucionaria. ¿Qué llega después con la burocratización del Partido Comunista de la Unión Soviética? Pues sacan esta teoría, ¿no? Del socialismo en un solo país, que refleja precisamente el miedo de los burócratas a seguir con la revolución. Los burócratas comunistas decían eso, ¿para qué nos vamos a seguir en una revolución internacional? Mejor el socialismo, pero en un país. O sea, eso no tiene nada que ver ni con el marxismo, ni con la revolución, ni nada. Y el problema surge aquí porque este tipo de políticos o oportunistas políticos se aprovecharon de una coyuntura histórica. Estaban dando resultados. O sea, en la Revolución Rusa, gracias a la Revolución Rusa, se hizo reparto agrario, se mejoró las condiciones de vida de los trabajadores. Y por esa razón los trabajadores se quedaban callados, aguantaban un montón de tropelías de los burócratas. Y en la Revolución Mexicana ocurrió algo parecido, o sea, la gente se quedaba callada,
hacían un montón de marranadas, de porquerías, este tipo de burócratas apenas empezaban, porque ya después degeneró en el PRI, que de plano se agarraban a balazos, se mataban, ¿no? Robaban, mentían, se robaban cosas, o sea, ya una cuestión más degenerada. Pero la gente aguantaba porque daban resultados, no ellos. O sea, las condiciones económicas era lo que hacía que se daban resultados, lo que decíamos anteriormente, el capitalismo de Estado o el capitalismo monopolista de Estado que significaba centralizar la economía, eso era lo que daba resultado o lo que impulsaba, ¿no? Industrializaba, pero ellos estaban al frente de ese proceso y la gente los veía como si ellos fueran los que daban el resultado. Entonces, sí hay muchos paralelismos. Y lo que ocurre con Mújica es una situación similar. Cuando ve este tipo de groserías, al principio trata de hacerse a un lado, como lo hace Cárdenas. Dice, yo no me voy a oponer a la revolución ni al avance de la revolución. No sabían muy bien lo que estaba pasando con este tipo de procesos burocratizados. Entonces se mantenían a un lado, se trataban de hacer a un lado. Pero pues las consecuencias, vimos que ese tipo de quedarse callado ante todo este tipo de tropelías, pues degeneró en el PRI y en toda su corrupción y todo los asesinatos, violencia, todo tipo. Entonces, no es correcto quedarse callado. ¿Qué ocurría también con Mújica? Pues que veía el Partido Comunista y veía lo mismo que hacía el Partido de la Revolución Mexicana aquí, ¿no? Los mismos, cuestiones burocráticas, las mismas cuestiones, nefastas, todavía no bueno, sí, yo creo que sí son graves, ¿no? O sea, el hecho de que Siqueiros haya venido a agarrar a balazos a Trotsky, te habla de su grado de podredumbre, que ya está la gente, ¿no? Y se lo toleraban dentro del Partido Comunista, pues es obvio que no se iba a integrar a sus filas. Mujica tenía la simpatía con las ideas socialistas y todo, y de ahí venía. Pero tú veías a un partido como el Partido Comunista, o en general, ¿no? El partido a nivel mundial, pues obvio que no te daban ganas de integrarte a ellos, ¿no? O sea, y con todo eso, pues los dos le echaron el golpe a Mújica, ¿no? El partido de la Revolución Mexicana y el Partido Comunista. Eh, bueno, aquí tenía una cita de Mújica, pero dice más o menos eso. La voy a leer así rápido. Dice, el partido de vanguardia, que es el Partido Comunista, lanza una consigna propia de un grupo de anodinos y no solo hace proselitos para las ideas de avance, sino que amenaza y neutraliza a los elementos sinceros de su masa. Por otro lado, el PRM, Partido de la Revolución Mexicana, ha manifestado ya sus simpatías mediante los miembros de su secretariado y su comité director a favor de determinada candidatura. Yo quiero que usted me diga ante esta realidad si sería fecundo mi sacrificio y mi energía para continuar en la lucha, pues mi pensamiento se suscribe en estos momentos a no estorbar el desarrollo de un proceso suicida y obcecado que sigue el proletariado nacional y los revolucionarios de izquierda. O sea, esta cita pues viene de Mújica y deja en claro lo que era el Partido Comunista y el Partido de la Revolución Mexicana, que se volcaron a apoyar esta candidatura, ¿no? De Estado con Ávila Camacho. Bueno, pues ahí la dejo. Sí, correcto. Hay una cuestión de cómo se manejaban estos partidos y bueno, en general, ¿no? Los partidos en México eran muy peculiares, ¿no? No seguían como muchos ejemplos clásicos, aunque tuvieran los nombres, ¿no? Rosy, no sé, veo tu mano levantada. No sé si es otra participación. Adelante. Perdón, no bajé la manita, disculpe. Ah, ok. Sí. Bueno, comentar ese aspecto que gravita ahí, ¿no? O sea, la sombra de la revolución, ¿no? Les digo, ya habían pasado bastantes años en los años 40, pues estamos hablando de 30 años, ¿no? De que se había iniciado la revolución y se seguía hablando de revolución, nada más es curioso, ¿no? Como los gobiernos priistas hablaban de su movimiento y pues, su partido y su organización como la revolución, o sea, ya hasta le habían cambiado el nombre al partido, pero ellos hablaban en nombre de la revolución y se llenaban la boca con la revolución y pues ahorita creo que ya no lo hacen,
pero todavía hasta los años 70, ¿no? O sea, era la retórica revolucionaria que ellos se decían como, ni siquiera los herederos, era casi como si Echeverría se hubiera enfrentado en las trincheras, ¿no? O sea, hablaban como si ellos hubieran estado ahí, cuando eran en realidad pues las fracciones más derechistas de la derecha de la revolución. Entonces, y esos sus abuelos, ¿no? Por lo menos sus padres, habían sido a veces oficiales de segundo rango o lo que fuera, ¿no? Que los ligara a la revolución, pues seguía siendo como un como un amuleto, ¿no? Para salvarse de todos los cuestionamientos o críticas que se hacían a los regímenes del PRI. Y pues esa, digamos, marca pues inicia con Ávila Camacho, precisamente. O sea, Alemán pues va a ser ya un político abiertamente corrupto, ¿no? O sea, ya totalmente alejado de estándares, pero Ávila Camacho pues ya como que empieza todo ese estilo de gobernar, ¿no? O sea, definitivamente no podemos decir que Cárdenas fue diferente, ¿no? Un estilo completamente diferente. Él sí todavía encuadrado, ¿no? En las grandes ideas de la revolución. O sea, ya es un proceso diferente, no es la revolución, digamos que es la gran reforma, pero pues viene de ahí todas esas fuerzas, ¿no? Las fuerzas políticas, las ideas, los debates vienen de la revolución. Pero pues Ávila Camacho ya es otro estilo de gobernar, ¿no? O sea, si Cárdenas y Mújica pueden decirse todavía herederos de la revolución realmente, pues ya después ya no, ¿verdad? O sea, Ávila Camacho, hasta donde recuerdo, él también había sido militar y había estado en las luchas revolucionarias por revolucionarias, pero pues ya nada más es mucho esa retórica, ¿no? Pero bueno, adelante, Nay, veo tu mano. Bueno, otro aspecto bien importante de esta, y sobre todo si tomamos en cuenta que, que también es otra particularidad que se puede extrapolar a nuestro tiempo, ¿no? Nos dice, bueno, cito, ¿no? De la autora. La embajada estadounidense, por su parte, consideraba imprescindible que comenzaran a organizarse las fuerzas políticas en torno a un candidato que garantizara seguridad a los intereses estadounidenses. Y ese era Manuel Ávila Camacho. Cierro la cita. Es bien interesante, ¿no? Porque de hecho, una de las situaciones en las que ha operado México en sus grandes, ahora sí que momentos, se dice que es cuando Estados Unidos pues está en guerra o está volteando a otro lado, ¿no? Tiene otros intereses fuera de aquí. Sin embargo, vemos que el tentáculo imperialista siempre ha tenido o ha estado presente hurgando en las cúpulas políticas mexicanas, ¿no? Y que aún hoy en día, pues no es la excepción, ¿no? Y vemos también que nos dice la misma autora, Ana Rivera Carbono, que de hecho, ya, o sea, ya con Mújica, pues esto ya o sea, ya estaba cancelada, ¿no? Su participación, dice. Llegaba por todo ello a la dolorosa conclusión de que era muy difícil una victoria electoral a menos que se tomara el acuerdo de seguir el mismo camino mediante una campaña de proselitismo pagado, de propagandistas alquilados, de consignas oficiales y de agitación demagógica, es decir, entrando a una competencia de corrupción, de métodos detestables y transacciones deplorables. Así las cosas, decía, la revolución y el gobierno saliente quedaban en condiciones morales y aún físicas de imposibilidad de salvar para el triunfo legítimo de un candidato revolucionario. Los frutos de la lucha del pueblo por su mejoramiento y su actuación constituye, a mi parecer, una verdadera y grave responsabilidad para los autores
del desprestigiante proceso del partido, a lo que hay que agregar la descarada y torpe acción de muchos gobernadores de los estados y de muchos funcionarios de elección popular que, a semejanza de los directores obreros y campesinos, como Lombardo Toledano, han confiado a la consigna y a la fuerza de la amenaza y aún a la persecución del éxito de sus tendencias políticas que a la protección orgánica, moral y legal de las funciones libres de los ciudadanos organizados. Es decir, creo que también Jonathan en muchos momentos lo ha dicho, ¿no? La única manera de que nos opongamos como fuerza de izquierda es como fuerza de izquierda al cuchareo y a la intervención de la embajada estadounidense en los asuntos electorales es esta situación de agarrarse a billetazos y a estos métodos detestables y transacciones deplorables, ¿no? O sea, competir en ese rubro la tenemos de perder. Y yo creo que por eso hay que garantizar la democracia en la transición presidencial actualmente, ¿no? O sea, muchas o la mayoría de las corcholatas, o sea, han tenido a bien comprar o agarrarse a esta guerra, ¿no? Agarrarse a billetazos, agarrarse a espectaculares, agarrarse ahora sí que en todos estos rubros, ¿no? Creo que eso nos debilita moralmente. Estoy de acuerdo con la autora, nos debilita moralmente porque son prácticas que, si bien las vemos aquí con Manuel Ávila Camacho, de hecho Ángeles Mastretta en una de sus novelas que tiene en una película, pues, o sea, la película narra cómo Manuel Ávila Camacho se roba incluso las urnas electorales, ¿no? Para ganar pues la elección. Y toda la corrupción que hay, bueno, en la novela y película, pues no tienen el mismo nombre, pero está haciendo alusión a esta temporada. Y además, pues creo que esta situación es un poco más, ¿cómo se llama? La pone un poco más, pues, más agrandada, pues, agranda esta situación. Y que, pero no está del todo, pues ahora sí que mal la interpretación que ella hace, ¿no? Porque incluso va a ser la forma oficial, ¿no? En donde algunos candidatos presidenciales del PRI pues van a terminar peleándose, ¿no? En esta guerra sucia de incluso quemar boletas electorales. Ha habido episodios de que hay inconvenientes al momento de las elecciones, en las casillas, robo de casillas, robo de boletas. O sea, nuestra consigna del fraude electoral de AMLO, de voto por voto, casilla por casilla, era precisamente eso. O sea, era esta oposición a toda la tradición priista de que pues, por los medios que sea, pues quedaba el candidato del Estado, ¿no? El candidato institucional. Y a las personas de izquierda, ¿no? Se les negaba por todos los medios este paso, ¿no? Bueno, y bueno, pues a mí no me gusta que Mújica haya, ahora sí que haya renunciado a esta candidatura también,
pero bueno, también no, entiendo que pues enfrentarse en esas condiciones ahora sí que al otro candidato que tenía todo el aparato consigo, pues era ya caso perdido, ¿no? Y bueno, pues nada más era lo que tenía que decir. Y sobre esta situación de que sí, o sea, Estados Unidos ha tenido siempre injerencia en las sucesiones presidenciales, ¿no? Bueno, pues hasta ahí la dejo. Sí, gracias. Bueno, pues esa es la cuestión, ¿no? O sea, solamente el cardenismo se eclipsa, pero no desaparece, ¿no? Finalmente renace un poco en la izquierda dentro del mismo PRI, ¿no? Se va, y curiosamente va a ser su hijo, ¿no? De Lázaro Cárdenas, el que va a encabezar, digamos, la revisión, ¿no? La crítica interna del mismo PRI, ¿no? O sea, Cuauhtémoc Cárdenas, pues va a encabezar un movimiento bastante importante en los años 80, que finalmente, la gran futura del PRI. O sea, eso es curioso, ¿no? O sea, bueno, Lázaro Cárdenas no se inactiva, ¿no? O sea, él sigue en política hasta los años 60, o sea, todavía sigue intentando crear una organización de izquierda que era el Movimiento de Liberación Nacional y otras iniciativas. Es defensor de la Revolución Cubana. Tiene un papel importante ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, en la gestionar la liberación de Fidel Castro y el Che Guevara y sus seguidores para que vayan a Cuba. Y bueno, va a seguir un poco esa línea, ¿no? O sea, el cardenismo no se acaba de extinguir, ¿no? Y digamos, tiene un cierto renacimiento en los años 80 en la corriente democrática del PRI. Digo, no, obviamente no estamos hablando del cardenismo histórico, ¿no? Porque después eso no ocurre, ¿no? O sea, pero pues, curiosamente, donde estuvo Mújica, en Michoacán, pues es uno de los estados donde el cardenismo, o llamémosle neocardenismo, es más fuerte, ¿no? O sea, ahí recuerdo que en los años 80 y 90, sobre todo en los 90, pues era muy patente, ¿no? La beligerancia de los contingentes michoacanos del Frente Democrático y después del PRD. O sea, era ahí donde en las situaciones más adversas el PRD tenía posibilidades reales de ganar la gubernatura en la tierra que un día gobernó Mújica. Entonces, digamos que de alguna manera quedó la huella, ¿no? Del paso de Mújica y de Lázaro Cárdenas en Michoacán. También Cárdenas era de Michoacán, sí, entonces no era gratuito, ¿no? Y y pues eso, ahora sí que el PRI nació en la derrota, ¿no? Del cardenismo. Y prácticamente su decadencia final pues va a ser también a manos de digamos un poco los albaceas, ¿no? Del legado de Cárdenas y de Mújica. Un poco, otra ironía histórica, ¿no? Un poco más cercana a nosotros. Entonces, no sé si hay otra pequeña ronda de participaciones. De lo contrario, pues podríamos pasar a algunos comentarios finales. No sé, por ahí algún comentario final de Edgar, Rosy, Mina, Yo, a ver, adelante. sí, ya nada más un último comentario final. Ya vimos que hay muchos paralelismos con la sucesión de Mujica después de Lázaro Cárdenas y con lo que está pasando a Andrés Manuel y el proceso de la cuarta transformación, pero hay algo que quizá pueda ser diferente los procesos. Cuando se da este proceso en la década de los 30, los burócratas o los oportunistas daban resultados económicos, no ellos, sino el proceso económico de ascenso del capitalismo es lo que industrializaba el país. O sea, el capitalismo estaba en un ascenso económico y eso permitía que hubiera mucho dinero, mucho dinero. El capitalismo necesitaba centralizar la economía
Y al centralizar la economía podía crear una red de escuelas públicas, podría crear el Seguro Social, podría crear el ISSSTE, podría crear Infonavit, creaba muchas cuestiones estatales. Pero eso se debió a la cuestión del capitalismo que estaba en ascenso, o al proceso de acumulación de capital, que era un capitalismo monopolista de Estado. Pero hoy en día no estamos en ese periodo de acumulación de capital. Es uno muy, muy, muy distinto. Hoy en día los oportunistas políticos no pueden dar resultados. O sea, no van a poder dar resultados. O sea, los que lleguen después de Andrés Manuel, todos estos parásitos políticos que ya se metieron a la transformación, va a ser muy complicado que den resultados. O sea, económicamente hay una crisis a nivel mundial muy fuerte, ¿no? Y la descomposición social del capitalismo está muy fuerte. O sea, la gente ahorita está incluso aguantando a Andrés Manuel porque fueron muchos años, pero incluso el mismo Andrés Manuel no ha podido contener la descomposición social del capitalismo. ¿Por qué? Porque se requieren medidas incluso muchísimo más radicales, ¿no? Dicen, es que en 6 años no te va a dar tiempo, ¿no? Pues si nunca tomas posiciones radicales, así dures 100 años gobernando, no lo vas a poder hacer, ¿no? O sea, si no se entiende la dinámica. Entonces, esa es una cuestión que en aquel entonces no había, y la gente se aguantó mucho tiempo, aguantó al PRI por mucho tiempo, porque daba resultados, ¿no? O sea, porque no daban ellos resultados, sino la economía capitalista ofrecía empleos, salarios, casas, o sea, todo el proceso. Y no se rompe ese proceso hasta ya se dijo, hasta que se da el cambio en la acumulación del capital, o sea, hacia el periodo neoliberal. Ahí es cuando se rompe el PRI, porque incluso Cárdenas padre y Cárdenas hijos, se mantuvieron en el PRI aún con todas sus corruptelas, o sea, con todas las tranzas que había dentro del PRI. Trataban de formar sus proyectos como propios o independientes, pero no hacían una crítica dura a todas estas prácticas priistas. Ya se da el rompimiento ya en el periodo neoliberal, que es cuando se da el cambio de acumulación de capital. Entonces, ahorita en este periodo, pues los que lleguen va a ser un periodo bastante inestable, ¿no? No hay manera de dar resultados a las masas si no das una lucha decidida. Entonces, se vienen procesos bastante complicados, que es lo que se va a venir, ¿no? En el siguiente periodo, ¿no? Porque los programas sociales, los apoyos a adultos mayores, todo ese tipo de programas ayudaron bastante, pero van a tener un límite, ¿no? Ya el siguiente periodo, ¿qué van a ofrecer las corcholatas? Si ya lo más que pudo lo hizo ya Andrés Manuel aquí, ahorita, o sea, ya más ya no se puede, ¿no? O sea, necesitan dar un paso más adelante y es el problema, que los oportunistas no te hacen una revolución y ahí es donde va a entrar el conflicto, ¿no? O sea, vamos a tener conflictos sociales, es lo que se avecina, ¿no? Por esa situación que a lo mejor es muy distinta. Yo nomás ese comentario. Sí, gracias. Pues sí, ese es un poco el tema, ¿no? O sea, de la elección histórica, pues a dónde nos puede conducir y pues a dónde nos va a conducir. Entonces, no sé, si no hay otro comentario, pues yo creo que ya vamos pasando al, así que a conclusiones, cierre. Adelante, Anaí, adelante. Bueno, yo agradezco muchísimo sus comentarios. Qué bueno que nos reunimos para hablar de Francisco J. Múgica, precisamente porque al ser, o sea, ahorita, sobre todo en el Instituto de Formación Política, en la Brigada para Leer en Libertad, en el Fondo de Cultura Económica, se está abriendo esta posibilidad de tener a este personaje y poder analizarlo. Y claro, o sea, ustedes ven videos en el Instituto de Formación Política, en Fondo de Cultura Económica, y se basan en la biografía, ¿no? Y pocas veces hacen este paralelismo político y sobre todo en el momento y en el contexto que estamos viviendo nosotros, en donde tenemos esta elección interna
de Morena, que es un partido muy joven, que también a partir de, y que crece a partir de que la consigna de primero los pobres y el impulso de Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo lo que dice el compañero, ¿no? Esta descomposición social que se venía dando después del periodo del neoliberalismo, y que nosotros permanentemente, como colectivo Morena Socialista, hemos sí apoyado dentro de Morena, porque mis compañeros también pertenecen a Morena y han figurado como consejeros, como etcétera, pero siempre también como ciudadanos hemos apuntado a a dar este paso, ¿no? A este paso, y sobre todo hacia el socialismo como un proyecto que, lejos de ser utópico, es ahora sí que un proyecto material y urgente, ¿no? Dentro de nuestra composición política interna, y sobre todo también internacional, ¿no? A partir de que también tenemos esta situación de intervencionismo de Estados Unidos, ¿no? O sea, tenemos la amenaza, la doble amenaza, ¿no? O sea, el capitalismo nos amenaza, el imperialismo, por ende, nos amenaza, ¿no? Y lo digo en función de la cercanía de México con Estados Unidos. Y justamente uno de los proyectos que se ha opuesto al imperialismo, pues es el antiimperialismo leninista, ¿no? O sea, ahora sí que el proyecto socialista por excelencia, ¿no? Y sobre todo que también es práctico, porque ha funcionado en desde ahora sí que la función de Lenin, ¿no? Después de la Revolución Rusa. Y que rescatando las premisas importantes y no después las deformaciones de este proyecto, pues podría servirnos de directriz para consolidar un proyecto de nación que que contemple los avances que se han hecho a partir de la revolución, de la Cuarta Transformación. Y que, bueno, pues, justamente dedicar nuestro tiempo para analizar ahora sí que estos episodios históricos que nos han dado el resultado que hoy conocemos, pues también es importante para nosotros históricamente y teóricamente. Y bueno, pues hasta aquí la dejo. Y pues me despido yo también. Adelante, compañero. Sí, gracias. Sí, qué importante traer estos personajes de los años 30, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos varias, ¿no? Opciones para seguirle, ¿no? Lombardo Toledano, Gómez Morín, Hernán Laborde, Valentín Campa, bueno, ellos son un poco más cercanos, ¿no? Pero el mismo Vila Camacho, ¿no? A ver si en otras sesiones podemos continuar esta, pues esta ruta histórica, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí la dejamos por hoy. Que nos sigan en redes, pues, continúen con nosotros en Facebook, en YouTube, en Twitter, vean nuestros contenidos y pues comenten qué les parecen y pues también se aceptan sugerencias, ¿no? Entonces, pues les decimos buenas noches y aquí nos vemos el próximo martes. Gracias a todos. Vale, hasta luego. Buenas noches, gracias.